yo sí estoy intrigado qué va a pasar con el asunto de Santiago Nieto. Es decir, la Sala Regional Toluca lo declaró inelegible porque no cumplía con el requisito de residencia. Santiago Nieto pues es queretano, entiendo que su acta de nacimiento no es de Querétaro, pero pues, además lleva varios cargos en diferentes lugares del país, empezando por varios electorales, ¿no? Fue fiscal de la FEPADE, fue magistrado de la Sala Regional, estuvo en el tribunal mucho tiempo, sí. Y después tomó otros cargos, fue el titular de la UIF al principio del sexenio, después se fue a Hidalgo como fiscal. Encargado, ¿no? Encargado, pero bueno, finalmente era procurador todavía, porque no había hecho sigue siendo procurador el cambio, ¿no? Entonces es el pronóstico, hay que ver, ahorita pues no está, la candidatura, digamos, está, no es candidato al día de hoy porque la sentencia, entonces hay que ver qué hace el tribunal en estos casos que yo creo que hay que ponerle una lupa, ¿no? Ahí hay dos cosas importantes. Primero, él, según la prensa de hoy, está impugnando ante la decisión de la Sala Regional ante la Sala Superior, sí. Lo cual es todo su derecho. Lo único que empieza a ser importante, y es algo que ya comentábamos antes, es cuándo resuelve el tribunal. Porque finalmente se trata de un caso de que si por alguna razón la Sala Superior dice sí es candidato, pues va a haber perdido días de campaña. Y si dice no es candidato, pues el partido tiene que sustituir. Ese es uno. Pero entonces, o sea, no tengo elementos para juzgar si él tiene razón o no. Lo que sí es que es en estos momentos, este tipo de decisiones donde tiene que fluir muy fácilmente y muy rápidamente las decisiones. Y yo me regresaría antes, ¿no? Hay que ver si el tribunal lo acepta, porque varios casos similares ha dicho que no es procedente, es una cuestión muy técnica, pero la procedencia de la instancia es un recurso extraordinario porque estamos en proceso. Y en muchos otros casos hay que ver si ha dicho que eso no es procedente, no hay una cuestión que amerite que ellos conozcan, ya conoció la Sala Regional y ahí se queda. Hay que ver desde ahí. A ver, sí es un tema muy interesante porque lo que está alegando concretamente a la Sala Regional es que no tiene la residencia exigida para poder ocupar una candidatura, en este caso al Senado. Él ha vivido permanentemente fuera del estado de Querétaro y en ese sentido pues no tiene acreditada, es lo que dice la Sala Regional, una residencia en el estado de Querétaro. Hemos visto casos un poquito extraños como el de Cuauhtémoc Blanco cuando fue candidato a presidente municipal de Cuernavaca, donde al final, sin haber separado, yo creo que ni siquiera para ir a las mañanitas, le dieron finalmente el registro como candidato a presidente municipal. Y luego, curiosamente, López le negó el registro como candidato a gobernador, recordarán ustedes eso, y lo ganó en el tribunal. Entonces, técnicamente, el asunto, técnica y jurídicamente, la discusión sobre el requisito de la residencia va a ser un tema importante para el Tribunal Electoral, pero... Andrés Manuel enfrentó eso en la Ciudad de México. Ajá. Así es. Bueno, sí, es todo un tema también ese. Nada más que en el caso concreto de Santiago, el último elemento que yo quiero meter a la discusión es la Constitución local, que no es la que establece los requisitos para ser senador, por cierto, dice que la residencia no se interrumpe cuando cumples comisiones o encargos públicos fuera de la entidad. Sí, nada más que él se fue desde estudiante. 15 años, sí, ¿no? O sea, pero ha regresado a Querétaro. A visitar a sus papás. Bueno, pero tiene ahí una residencia. Yo digo que a vivir no, pero no es un tema, es un tema a revisar, verdad, ¿no? Pero me llama, o sea, a mí Santiago Nieto me parece un excelente abogado. No, y electoral lo es, y constitucionalista. Sin duda. Bueno, su compañero. Ha de haber estudiado el caso. Yo lo único que estoy haciendo es problematizar. La interpretación de la residencia. Problematizar, ¿no? Lo que eventualmente la sala no es un tema contra Santiago, ni mucho menos, lo conocemos. No, me queda claro, pero es un tema de punto de derecho. Sí, es un tema de derecho. Entonces el tribunal tendrá que decidir ese punto. Si le entra, y la otra discusión, que el otro tema paradigmático es el del propio Cuauhtémoc Blanco, pero está asociado a una discusión diferente. En algún momento se va a tener que regular si para ser candidato te separas o no del cargo que tengas. Por ejemplo, en reelección, que es lo más recurrente, habrá que revisar ese punto. Ahora, la verdad, las cosas que ha sido un galimatías lo que ha pasado con Cuauhtémoc Blanco,
pero en estricto sentido se tiene que ir. Ya debió haberse ido ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, vamos demasiado atrasados, ¿no? Estamos, ahorita sí me agarraste. Tú traes ese conteo. Estamos a cuántos. Ahorita menos de 60 ya. Sí, oye, pero déjame decir algo en el tema de Santiago Nieto y de los casos que ponen sobre la mesa. Tú traes a López Obrador, Cuauhtémoc, en fin. Me parece que es un tema también bien interesante de principios y de la certeza de los criterios del tribunal, ¿no? De los tribunales en sus distintas integraciones. Y entonces en unos casos se ha interpretado así, en otros casos asado. Entonces ya no sabemos cómo se va a resolver, y creo que ese es el tema, ¿no? Y estaremos muy, muy atentos. Es un caso de si el tribunal, la sala superior, entra a estudiarlo, de interpretación, es un punto de derecho, cumple o no con la residencia. Total. Y hay casos en que le darían la razón y hay otros en que no. Sí. Entonces vamos a ver de qué humor amanecen los 5 Justo ese es día, ¿no? Para ver cómo se resuelve. A mí me parece que es eso. Yo estoy de acuerdo que es un tema de derecho, es un tema de interpretación y alcances. Y urge la certeza por parte del tribunal. Y creo que es un tema en el que se va a establecer 7 magistrados y no 5. certeza y congruencia, ¿no? Porque va a haber otros casos iguales o parecidos, y unos caen de un lado y otros caen del otro lado, y son estas cosas que al tribunal le cuesta mucho. Y nos siguen faltando 2 magistrados. Y nos siguen faltando 2 magistrados. 57 días de campaña sobran, y Cuauhtémoc sigue en el 60 cargo. días para la elección y 3 debates por venir. Ahí está. Así que la numeralia final. Muy rápido, antes de irnos, pronóstico para el debate en general. Bien rápido. interesante. Bien interesante, bien. No, tenemos que verlo, hay que ver las propuestas, el talante de cada uno de los...